Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 6. El último volumen, completo. Basen, el hijo de Gao Yun, llamó a la puerta de la botica con varios volúmenes de la enciclopedia. Mao Mao le ofreció al joven, que parecía tan desanimado como de costumbre, el maltrecho cojín y le sirvió un poco de té. El maestro Jinzi está ocupado, dijo Basen. Evidentemente, eso significaba que no tenía tiempo libre para venir aquí. La razón por la que seguía utilizando el nombre de eunuco de Jinzi era, en parte como Arias, pero sobre todo porque Basen simplemente no podía decir su verdadero nombre. Los nombres de los nobles no debían pronunciarse a la ligera ante los plebeyos. Las cortesanas de la casa Verdigris se alegraron de ver a Mao Mao entreteniendo a alguien que no fuera la belleza habitual y su ayudante. La madame en particular intentaba actuar con despreocupación, pero Mao Mao podía ver el ábaco trabajando en su cabeza. A diferencia de cuando estaba con Jinzi, la puerta de la tienda permanecía abierta mientras Basen estaba presente, sus tratos eran completamente visibles para el mundo. Tal vez fuera un acto de consideración por parte de Basen, una forma de demostrar que no había nada inapropiado entre ellos. He traído lo que me pediste, dijo Basen y deshizo un paquete envuelto en tela para revelar varios libros gruesos, uno de los cuales Mao Mao reconoció bastante bien. Era una enciclopedia de insectos, parte de un conjunto que incluía también libros sobre aves, peces y plantas. Los intereses de Mao Mao eran principalmente de naturaleza herbal, había devorado el volumen sobre la vida de las plantas, pero este sobre los insectos solo lo había hojeado. Espero que esté aquí, pensó. Sassen había dicho que su predecesor había estado trabajando en una investigación sobre langostas. Debe estar aquí. Pero no lo vio. No importaba cuántas veces mirara, no podía encontrar nada sobre ellas. Al final, incluso Basen empezó a pasar las páginas, buscando la esquiva entrada. ¿No está aquí?, preguntó finalmente. Parece que no. Dijiste que estaría. ¿Y qué si lo había dicho? Lo que no estaba, no estaba. Sin embargo, era confuso en el mejor de los casos. Sassen les había tomado el pelo. No era probable, ¿qué conseguiría con ello? ¿Alguien manipuló este libro mientras estaba guardado?, preguntó Mao Mao, aun sabiendo que eso era para hacer sospechar al soldado que lo había obtenido. ¿Quién podría estar interesado en algo así? A la gente le gusta lo que le gusta. Sin embargo, la posibilidad parecía remota. Si alguien iba a saquear el lugar, había cosas más obviamente valiosas para robar. Mao Mao gimió con desánimo, pero entonces vio que alguien se acercaba a la tienda. Alguien que se movía con toda la gracia de un sauce en una suave brisa, pero profundamente bien dotada, su hermana mayor, Pairin. Mao Mao la observó con el ceño fruncido. La madame iba detrás de Pairin, sin hacer ningún esfuerzo por detenerla. Parecía que ya había evaluado a Basen. Pairin era una cortesana muy agradable. Era la más veterana que trabajaba en la casa Verdigris, pero su belleza no había disminuido y seguía llamando la atención de muchos hombres. El perro grande Liaku era un buen ejemplo. También tenía fama de ser la mejor bailarina de la capital y era una excelente hermana mayor, siempre amable con las cortesanas más jóvenes y las aprendices. Sin embargo, no estaba exenta de defectos. Pairin se acercó y se colocó detrás de Basen, pasándole un hermoso y torneado dedo por la mejilla. Basen estuvo a punto de saltar, aunque se las arregló para permanecer sentado. No, puede que no tuviera mucho sentido, pero evidentemente era lo suficientemente ágil como para saltar sin levantarse. Hermana. Oh, perdón. Tenías algo de polvo en el hombro. Era imposible que eso fuera cierto. Si el polvo estaba en su hombro, ¿por qué rozar su mejilla? Cada movimiento de Pairin era estudiado y elegante, cada gesto destilaba feminidad. Sus ojos sonreían suavemente, pero para Mao Mao parecía una carnívora hambrienta. Pairin había estado tomando el té los últimos días, en otras palabras, no había visto a los clientes. Esto no indicaba que no pudiera atraer a los clientes de pago,
sino que trabajar todos los días estaba por debajo de ella. Pero había un detalle, a Pairin no le gustaba tomar el té. Su apetito quedaba insatisfecho. ¿Qué está pasando? Basen trató de retroceder, pero la tienda era pequeña. Pairin pronto lo tuvo acorralado. Por favor, todavía está ahí. Toma, quédate quieto y te lo traigo. Mao Mao apartó el mortero y la maja colocándolos en un estante antes de que Basen pudiera tropezar con ellos. La bandeja con las tazas de té y los bocadillos la sostuvo en su mano. La primera vez le salió gratis. El rostro de Basen estaba, de alguna manera, simultáneamente pálido y sonrojado. Si Liaku apareciera en este preciso momento, las cosas se pondrían realmente interesantes. Mao Mao se puso los zapatos y comió uno de los bocadillos que estaba guardando. No eran tan agradables como los que le traían cuando Jinsi la visitaba, eso era propio de la anciana, pero aún así eran perfectamente lujosos, finas galletas de arroz con un suave sabor a gambas, justo el tipo de cosas que le gustaban a Mao Mao. Oh, hombre. Lo tengo. Es virgen, pensó. Había algo en el que lo decía. Ahora tenía sentido, pensó, apoyándose en una de las paredes y dando otro bocado a la galleta de arroz, para luego regarlo con té. Vio a una aprendiz que la miraba con envidia, pero no podía darle a la chica un bocado delante de la madame. En su lugar decidió no comer la última galleta, sino guardarla para dársela más tarde. Ah, te he dado lo que me enviaron aquí para darte, me voy. Dijo Basen tratando de apretarse de nuevo el cinturón. Pairin casi se lo había quitado, mientras huía de la tienda. Mao Mao se preguntó si debía decirle que se le veía la ropa interior. Oh, dijo Pairin sentándose. Un virgen, y casi lo tengo. Así que ella también lo pensó. Pairin habría sido una hermana mayor ejemplar si no fuera por comportamientos como este. Y Mao Mao sentía que cada año era peor. Y pensar que una prueba, y es el paraíso, dijo la madame con pesar. Seguro que quiere decir infierno, pensó Mao Mao. Será mejor que le diga a Liaku que se dé prisa y ahorre su dinero para comprar a Pairin, antes de que Chou creciera lo suficiente como para llamar la atención de la princesa. Sasen estaba barriendo junto a la puerta principal. Hasta que se hizo lo suficientemente fuerte como para servir como un sirviente adecuado, estaba atascado siendo lo que equivalía a un trabajo de aprendiz. Así era como Ukyo, el capataz de los sirvientes, dirigía las cosas. Si el candidato parecía demasiado satisfecho con el trabajo servil, Ukyo decidía que no tenía lo necesario para ser un miembro valioso del personal y, a su debido tiempo, era liberado. Los hombres que mostraban indignación por tener que hacer el trabajo de las chicas jóvenes y trataban de aprender otros oficios eran contratados. La visión de Sasen tarareando una melodía mientras barría el suelo dejó pocas dudas en la mente de Mao Mao de que no tardaría en llegar a su establecimiento. Hola, dijo Mao Mao con brusquedad. Tras cambiarse la ropa sucia y afeitarse la barba, Sasen parecía varios años más joven. El libro está aquí. Le mostró los volúmenes que le había traído Basen envueltos en una tela de transporte. Se oyó un golpe seco cuando lo dejó en el suelo. Y no es lo que dijiste que sería. Incluyendo los libros que Sasen llevaba consigo, la enciclopedia completa llegaba a los 14 volúmenes. Sin embargo, ninguno de ellos parecía contener nada sobre langostas. Mao Mao recordaba los 14 libros de cuando había estado en esa pequeña habitación, así que sabía que los números coincidían. ¿Qué? Pero eso no tiene ningún sentido. Sasen deshizo la tela y miró los libros. Entrecerró los ojos, inspeccionándolos de cerca y entonces su rostro se ensombreció. Estos no son todos. Son todos los que había en esa habitación, dijo Mao Mao, segura de que incluso ella podía contar hasta 14. No, me refiero a estos en concreto, dijo Sasen, cogiendo los tomos relacionados con los insectos. Había 2 de ellos, claramente etiquetados como 1 y 2. Se suponía que había 3 volúmenes sobre insectos. ¿Qué? Eso significaba que había al menos un libro que nunca había estado en esa habitación, lo que alguien lo había retirado antes de que Mao Mao llegara. Me pregunto quién se llevaría algo así, dijo Sasen. Parece que tú lo harías.
No, no. Durante la época del viejo, el libro estaba allí, sé que estaba. El viejo era presumiblemente el médico que había sido desterrado del palacio interno. Había estado investigando un elixir de la inmortalidad, o eso había oído Mao Mao. Me pregunto si lo enterraron con él o algo así, dijo Sazen. ¿Por qué demonios harían eso? Es una tradición en mi ciudad natal. Bueno, no estaba preguntando por la ciudad natal de Sazen, ¿verdad? Pero tenía curiosidad por el viejo. ¿Por qué murió de todos modos? ¿Había sido por simple vejez? Si hubiera vivido, tendría más o menos la misma edad que el viejo de Mao Mao, así que no sería tan sorprendente. También se decía que el médico fallecido había estudiado en Occidente en algún momento, así que quizás se habían conocido. Ah. Bueno. Fue un experimento que salió mal. ¿Salió mal? Estaban tratando de crear un elixir de la inmortalidad, ¿verdad? Y para hacer eso, ¿hay que probarlo? No. ¿Significa eso qué? Había algo que Mao Mao se había estado preguntando, algo sobre la droga de resurrección que se había utilizado con Chou y los otros niños. Chou se había librado de una leve parálisis, pero una droga que te mataba y te devolvía la vida no podía funcionar tan bien a la primera. Debieron realizar una serie de experimentos, aumentando gradualmente las posibilidades de éxito. ¿Y cómo habían hecho los experimentos? Habían utilizado ratas, sí, pero para saber realmente si iba a funcionar, tendrían que probarlo en seres humanos reales. Oye. ¿Qué te pasa? Sazen hizo una mueca. Por un momento, Mao Mao se preguntó por qué, pero pronto se dio cuenta, estaba sonriendo horriblemente de oreja a oreja. Dígame. ¿Dónde lo enterraron? Ni idea. Yo no era el encargado de ese tipo de cosas. ¿Quién era? Sazen se rascó la cabeza. Supongo que la conocerás por el nombre de Suirei. Era la ayudante del viejo. Ya sabes, la inexpresiva. La hermanastra mayor de la joven maestra, supongo que la llamaban. Un sobresalto recorrió a Mao Mao, y antes de que supiera lo que estaba haciendo, había golpeado a Sazen en el hombro tan fuerte como pudo. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Suirei, un miembro superviviente del Clancy, la nieta del anterior emperador y la hermanastra de Sisui. ¡Ay! ¿Por qué has hecho eso? Ya lo tengo. Sigue barriendo. No aflojes. Mao Mao volvió a envolver el libro en su tela y se apresuró a volver a su tienda para escribir una carta. Pidió a un criado que la entregara lo antes posible. Escribir directamente a Jinzi habría sido extralimitarse, por lo que normalmente dirigía sus cartas a Gaoyun o a Basen, pero dado que Basen no siempre parecía estar muy bien, la mayoría de las veces escribía a Gaoyun. La mañana siguiente llegó rápidamente, y con ella una respuesta a su carta, seguida de cerca por un carruaje que la recogería. La llevaría donde estaba Suirei. Mao Mao había oído que ahora vivía con Aduo, una antigua alta consorte. Mao Mao entregó los volúmenes de la enciclopedia a un sirviente que venía con el carruaje y luego cerró la puerta de la tienda. «Ah, ¿podrás salir?» «¡Qué suerte!», dijo Chou, tirando de la manga de Mao Mao. Ella frunció el ceño. «Llévame a mí también». «Por supuesto que no». No solo Suirei, sino los demás niños del clan si vivían con Aduo. Mantener a Chou alejado de todos ellos era el objetivo de tenerlo aquí, no iba a llevarlo directamente con ellos. Idiota. Tienes toda la diversión. Me voy a trabajar. Tal vez puedas pasar el tiempo limpiando frente a la tienda o algo así. Le dio una palmadita en la cabeza y lo pasó a Ukyo. Ukyo, a quien le gustaban los niños, se fue con Chou montado en sus hombros. La nueva chica, la hija del pobre hombre, también andaba por ahí. Su hermana mayor estaba actualmente en periodo de evaluación como aprendiz. La madame había dejado claro que, si resultaba ser una mala aprendiz, pronto sería expulsada y punto. El padre de las niñas había venido varias veces a recogerlas, pero cada vez los criados lo habían echado. También había intentado amedrentar a Mao Mao, pero había sido su hija quien había dicho que quería ser cortesana.
Mao Mao no se había involucrado entonces y no lo hacía ahora, y sobre todo, aún no había conseguido dinero. Vamos, date prisa y págame. Esperaba que su pago reflejara adecuadamente el éxito total de sus esfuerzos. Mao Mao miró a Chou montado en los hombros de Ukyo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Si no hubiera estado parcialmente paralizado, podrían haberlo entrenado como uno de los sirvientes, pero para ser portero de un burdel se requiere cierto nivel de capacidad física. Tal vez debería convertirlo en boticario, pensó Mao Mao. Sin embargo, por el momento, Chou no mostraba ningún interés por los asuntos medicinales. Mao Mao, en cambio, ya conocía 100 fórmulas diferentes a su edad. ¿Cómo no va a interesarle, si es tan fascinante? Subió el carruaje, haciendo un pequeño puchero. La residencia de Aduo era grandiosa y suntuosa, como correspondía a una villa imperial. Mao Mao fue obligada a cambiarse de ropa antes de bajar del carruaje. Sabía que a Aduo no le importaban especialmente esas sutilezas, pero el decoro lo exigía. Así que Mao Mao se encontró caminando, sujetando el dobladillo de su larga falda para que no se ensuciara. Pasó por debajo de una magnífica puerta y atravesó un patio cubierto de grava. Era como un cuadro, piedras de jardín, grava y musgo. La belleza del lugar comunicaba ampliamente el orgullo del jardinero por su trabajo. Tras un breve paseo, Mao Mao llegó a una habitación donde encontró a Aduo, la dueña de la casa, y a otra persona, ambos vestidos como hombres. Bienvenida, la voz de Aduo era tan clara y fuerte como siempre, de hecho, quizás incluso más que antes. La persona que la acompañaba era Suirei. Tal vez estaba vestida con un atuendo masculino porque se había acostumbrado a ello, o tal vez tenía alguna otra razón. Estaba tan inexpresiva como siempre y se situó un paso por detrás de Aduo. Supongo que no hay necesidad de formalidades. Estaré presente, pero no te preocupes por mí. Por favor, habla libremente. Dicho esto, Aduo se sentó en un sofá, luego hizo un gesto a Mao Mao, que, como invitada, se sentó a continuación, y finalmente Suirei tomó asiento. No me hagas caso. Para ella era fácil decirlo. ¿Cómo no iba a importarle a Mao Mao? A pesar de tener cierta dificultad con la petición, Mao Mao tomó los volúmenes de la enciclopedia, traídos por el criado, y los puso sobre la mesa. Si se trataba de algo que no querían que Aduo supiera, es de suponer que Jinzi habría manejado las cosas de otra manera. Mao Mao no tuvo más remedio que seguir adelante. ¿Reconoces esto? Mi mentor los estaba usando. El tono de Suirei era más cortés que de costumbre, quizás porque Aduo estaba allí. ¿Esto es todo? Suirei ladeó la cabeza y miró los libros. Después de un momento, dijo. Falta uno. Creo que debería haber 15 volúmenes. ¿Y sabes dónde puede estar el volumen que falta? Me temo que no, dijo en voz baja, y no parecía que estuviera mintiendo. Cualquier conexión entre ella y el clan Si ya era discutible, pero tampoco podía mostrarse en público. Su único camino en la vida era estar recluida en un lugar como este. Mao Mao no sabía lo que podría pasarle, lo que el emperador había planeado para ella, pero le parecía un desperdicio. Suirei era una farmacéutica con talento. Si ella no sabía dónde estaba el libro, entonces tendrían que pasar a la siguiente pregunta. ¿Este mentor tuyo, entonces, sabes dónde está? El pequeño respingo que esto provocó en Suirei no pasó desapercibido para Mao Mao. Aduo dio un sorbo a su té y las observó. Lo sabía. Está vivo, dijo Mao Mao, más una afirmación que una pregunta. Debe haber probado la droga de la resurrección en sí mismo. Suirei bajó los ojos y luego los cerró lentamente. Finalmente, asintió con resignación. Así es. Era la única forma de salir de esa fortaleza. Así que el mentor de Suirei había tomado él mismo la droga de la resurrección, con el pretexto de hacer un experimento. Y, por su forma de hablar, había sobrevivido a la experiencia. Pero Suirei añadió. No podrás averiguar lo que quieres saber de él. Ni siquiera importa si hablas con él o no. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mao Mao. Los ojos de Suirei se abrieron ligeramente. El chico.
Chou, así es como lo llamas ahora, no. ¿Sabes lo que le pasó? No puedes atar cabos. Efectivamente, Chou había tomado la droga, había muerto y había vuelto a la vida. Pero le había impedido el movimiento en un lado de su cuerpo, y también había perdido sus recuerdos. ¿Estás sugiriendo que tu mentor es amnésico? No exactamente, pero tienes la idea correcta. De hecho, puede que ya te hayas cruzado con él sin saberlo. ¿A dónde quieres llegar? Los ojos de Suirei se desviaron hacia abajo con tristeza. ¿Recuerdas la ciudad de las aguas termales? Sí. Un pueblo oculto que adoraba a una deidad zorro. La luz de los faroles de allí todavía ardía con fuerza en su memoria. Uno de los ancianos postrados allí fue mi mentor. El pueblo de las aguas termales era un lugar de rejuvenecimiento y recuperación, y había habido más de una persona que encajaba en esa descripción. Ya no recuerda quién o qué fue una vez. Si hubiera estado bien, no creo que se hubiera imaginado arrastrarte a todo eso. Su rostro se ensombreció de nuevo al pronunciar la palabra ella. Mao Mao no sabía qué tipo de relación habían construido juntas las hermanastras Suirei y Sisui, pero sospechaba firmemente que Suirei era lo suficientemente inteligente como para haberse dado cuenta de que ella misma era una de las razones por las que Sisui había hecho lo que hizo. Puede que Sisui quisiera ayudar a la prosperidad del país, pero también quería sacar a su hermana mayor de las garras de su madre. Entiendo, dijo Mao Mao, con el cuerpo flácido por la decepción. Por fin se había atrevido a esperar que pudieran obtener algunas respuestas. No, era demasiado pronto para rendirse. En ese caso, me gustaría saber acerca de la investigación sobre las langostas que estaba haciendo tu mentor. Mao Mao colocó los 2 volúmenes sobre insectos delante de Suirei, pero la otra mujer volvió a negar con la cabeza. No tenía nada que aportar a esa investigación. Odio los insectos. Eran más su especialidad. Ah. Suirei había desarrollado una fobia a las serpientes y a los insectos debido a la disciplina, realmente tortura, a la que había sido sometida. Y la otra chica a la que aludía Suirei ya no estaba. Los hombros de Mao Mao volvieron a caer. Cuando mi mentor recibió la orden de crear el elixir de la inmortalidad, casi toda la investigación que había realizado hasta ese momento fue destruida. Pudo conservar poco más de lo que había en esa habitación. Así que destruyeron su otro trabajo para que se centrara en el elixir. El mentor de Suirei, empeñado en continuar con el proyecto de la langosta, había utilizado a Sazen, que se encargaba de conseguir suministros para él, para realizar algunas investigaciones. De repente, Aduo, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, habló. Ahora entiendo. Dejó su taza de té sobre la mesa y miró a Suirei. Ella parece haber sido una joven muy inteligente. No importa lo inteligente que fuera. Ahora se ha ido. Y nada podría traerla de vuelta. Suirei parecía haberse resignado a la desaparición de su hermana. Mao Mao apretó el puño. ¿Y crees que alguien tan inteligente no habría dejado algo atrás? La mente de Mao Mao se tambaleó. Se oyó un golpe. Mao Mao puso una mano sobre la mesa mientras Suirei se levantaba bruscamente. Mis disculpas, dijo Suirei. En absoluto. No es necesario que seas tan rígida, dijo Aduo. Odio las formalidades indebidas. Relájate. Ya sabes que no me gustan las ceremonias. No, pensó Mao Mao, este era el momento apropiado para una disculpa. Sin embargo, lo que Aduo había dicho despertaba algo en su memoria. ¿Qué era? ¿Qué era? Trató de recordar. ¿Algo que había sucedido en la fortaleza? O quizás antes de eso. Antes de eso, en la parte del palacio interno. ¿O en el consultorio médico? No, debía de haber sido. Mao Mao golpeó la mesa. La clínica. ¿Qué pasa con la clínica? ¿Qué ha pasado con ella? Justo antes de ser secuestrada en la parte del palacio interno, Mao Mao había estado en la clínica. Allí lo había visto un libro en la estantería. Una enciclopedia. Sobre insectos. Ella no era nada si no era minuciosa.
Mao Mao se imaginó a la joven que no volvería a ver y sonrió. La idea de que había encontrado el único momento posible para mostrarle a Mao Mao lo que tenía superó el dolor y la hizo sonreír más. Con la cara sonriente y traviesa de Sisui en su mente, Mao Mao dio un fuerte golpe a la mesa. La clínica había sido cerrada temporalmente, según le dijeron a Mao Mao. Era posible que no todas las mujeres que trabajaban allí estuvieran al tanto del plan de fuga, pero las que lo estaban eran culpables de un delito grave, y el de Zhenlu era el más grave de todos. Había intentado suicidarse, pero había sido detenida y arrestada. Aún así, el palacio interno no podía continuar sin la clínica y por eso se había reabierto, aunque con un supervisor eunuco. Sin embargo, todo lo que había en las instalaciones en el momento del secuestro de Mao Mao había sido confiscado, incluida la enciclopedia. ¿Es esto lo que estás buscando?, preguntó Jinzi, entregándole un libro. Evidentemente, se había tomado el día libre. Fuera de la botica, Gao Yun aceptó una taza de té de uno de los aprendices. Si me permite, dijo Mao Mao, tomando el volumen y pasando las páginas hasta que encontró el lugar con más notas en los márgenes. Abrió el libro lentamente, y una hoja cubierta de escritura cayó. Dejó el libro en el suelo para que Jinzi pudiera verlo, y luego recogió con cuidado la hoja caída. Sí, es esta. La hoja estaba cubierta de detalladas ilustraciones de insectos. Todos se parecían, y como la leyenda decía saltamontes, probablemente eso eran. Algunas de las ilustraciones mostraban el insecto completo, mientras que otras eran estudios cercanos de las patas o las alas. Incluso había algunos colores, aunque estaban un poco descoloridos. Las ilustraciones parecían estar divididas en dos grandes categorías, y quizás una tercera si se quería ser preciso. Mao Mao las esbozó mientras leía el texto. Deduzco que este es el aspecto normal de un saltamontes, dijo, señalando un dibujo embadurnado de verde. Era difícil distinguirlo en las ilustraciones de cuerpo entero, pero los estudios de las alas hacían pensar que las de estos insectos eran un poco más cortas que las de los otros dos tipos. Y este es el tipo que se espera que prolifere este año, continuó. Es esta variedad la que provoca una plaga de insectos. Jinzi era perfectamente capaz de leer el texto por sí mismo, pero Mao Mao todavía quería decirlo en voz alta. Eso ayudaba a que la información se alojara en su mente y fuera más fácil de recordar. Jinzi no la detuvo, tal vez él tuviera la misma idea. El saltamontes de color marrón tenía las alas más largas que el verde. Finalmente, Mao Mao indicó la ilustración del centro, cuyo tamaño estaba entre los saltamontes verde y marrón, y su color era igualmente una mezcla de los dos. Y el texto especula que estos pueden haber sido la causa de los limitados daños en las cosechas que se produjeron el año pasado. En otras palabras, una etapa de transición hacia el saltamontes marrón. Así parece. Bajo ciertas circunstancias la coloración de los saltamontes y la forma de sus alas cambiaban. Este cambio se producía a lo largo de varias generaciones y su número aumentaba con cada cría sucesiva. En cuanto a si sus cuerpos cambiaban debido al aumento de la población o si la población aumentaba debido al cambio de la forma del cuerpo, el texto aventuraba que podría ser lo primero. En otras palabras, los insectos que causaban daños limitados a las cosechas presagiaban una destrucción mucho más grave más adelante. Dice que este año habrá una hambruna más generalizada. Sí, aunque no podemos decir la magnitud que tendrá. Si se equivocaban en la situación, muchísima gente podría morir de hambre. Son solo insectos, podría burlarse uno, pero a veces esos insectos podían bloquear el sol y consumir todos los cultivos a la vista. Mao Mao, nacida y criada en la capital, nunca había visto algo así, pero más de una de las chicas del distrito del placer eran hijas de granjeros que habían sido vendidas cuando una plaga de este tipo había dejado a su familia sin nada que comer. Y el momento no podía ser peor. Toda la nación estaba en vilo por la destrucción del clan Si el año anterior. Si el año siguiente a la exterminación del clan se produjera una gran plaga, sería un mal presagio para todo el país. Sin embargo, nada de eso le interesaba especialmente a Mao Mao ni a Jinzi. Más bien, lo que querían saber era, si esta persona había estado investigando las plagas de insectos, habría ideado una forma de detenerlas.
Ninguna de las anotaciones sugería algún producto químico excepcionalmente eficaz. Solo aconsejaban que cuando se producía la destrucción de cultivos a pequeña escala, era crucial tratar el problema antes de que avanzara a la siguiente fase. Para ello, el texto enumeraba algunas posibilidades. Todas se acercaban a una estrategia de ola humana. Lo mejor era destruir a los insectos cuando todavía estaban en fase larvaria, y las notas describían cómo fabricar varios insecticidas considerados especialmente eficaces. Los ingredientes eran relativamente fáciles de conseguir, sin duda elegidos porque se necesitaría mucha cantidad de producto químico. Si los insectos ya habían madurado, el texto recomendaba encender hogueras, un método ancestral para hacer frente a los insectos, sobre todo en verano. Simplemente volaban hacia el fuego y se quemaban. Todo eso y realmente no aprendimos nada significativo, comentó Mao Mao. No estoy de acuerdo, replicó Hinzi. Las cosas podrían haber sido mucho peores si hubiéramos ido sin saber nada de esto. Incluso la mera fórmula del insecticida puede considerarse un resultado valioso. Hinzi se rascó la cabeza, pero luego sacó un gran mapa de su túnica. Representaba el país de Li, desde la capital en el centro hasta la provincia de Siokusu en el norte, e incluso los confines occidentales. Varios lugares estaban marcados con círculos de tinta escarlata. El nombre de la zona central, por cierto, era la provincia de Kaesu. Estaba por ver cómo podría cambiar en el futuro el nombre de Siokusu, que incluía el propio nombre del Clancy, pero por el momento no parecía haber ningún movimiento para modificarlo. Estas son las ubicaciones de las aldeas agrícolas que han informado de daños en las cosechas, dijo Hinzi. ¿Notas algo en ellas? Me temo que no estoy segura de lo que debo notar, dijo Mao Mao. Había oído que los daños en las cosechas causados por los insectos solían producirse en las llanuras abiertas y de hecho, cada uno de los pueblos indicados estaba en una de esas llanuras. Tal vez el hecho de estar en la llanura da a los saltamontes espacio para crecer. Tal vez. Pero no ha habido daños graves por insectos en esta región en décadas. Hinzi recorrió con el dedo una parte concreta del mapa, las tierras del norte que antes habían pertenecido a los Si. La zona contaba con abundantes recursos naturales y lindaba con bosques y montañas. Hinzi golpeó con el dedo, irritado, el bosque. No se esperaría normalmente que un bosque albergara suficientes pájaros para comer los insectos, dijo Mao Mao. Es curioso que digas eso. Hinzi se rascó la cabeza torpemente. Siokusu era en principio un bosque muy rico, pero la madera de la zona ya había sido despojada. La emperatriz regente había prohibido la tala incontrolada de los árboles del país, pero a su muerte algunos de los miembros menos escrupulosos del clan se habían reanudado la tala de madera sin informar a la capital. Subieron el precio de lo que vendían en el país para no levantar sospechas, y el resto lo exportaban a las naciones vecinas. La deforestación había continuado hasta agotar los recursos naturales de la región. Déjame adivinar. Gracias a eso ya no hay pájaros, lo que significa que no hay nada para controlar una plaga de insectos. Parece una suposición muy razonable. Vaya. Eso fue deprimente. Así que, al menos, parte del abatimiento de Hinzi podía explicarse por sus esperanzas frustradas en los recursos madereros de Siokusu. Probablemente había esperado compensar cualquier déficit en la cosecha vendiendo madera y utilizando los beneficios para comprar grano, pero eso había echado por tierra su plan. Espera. Si estaba en lo cierto, Mao Mao creía adivinar por qué la emperatriz regente había limitado la tala de madera en primer lugar, pero dejó el pensamiento para más tarde. En su lugar, miró los diagramas de la enciclopedia, repasó varias veces la fórmula del insecticida y finalmente se levantó. Cogió un libro de la estantería, lo hojeó y se lo mostró a Hinzi. No creo que esta fórmula vaya a dar suficiente producto químico. Prepararé otra cosa también, aunque puede que no sea tan efectiva. Luego tuvo otro pensamiento. Supongo que no sería posible quemar las zonas donde se encuentran las larvas. Depende del lugar, supongo. Estoy de acuerdo en que el fuego podría ser la forma más rápida. Mao Mao intentó pensar en otra sugerencia. Lo único que se me ocurre es quizá prohibir la caza de gorriones. Los gorriones eran tratados habitualmente como plagas, pero comían insectos y eso podía ser importante.
Si pudieran actuar antes de que el grano madurara, sería posible limitar los daños. Aunque, probablemente eso provocaría las protestas de quienes se ganaban la vida cazándolos. Era difícil calcular cuánta destrucción podría evitarse si se ponían en práctica todas estas ideas. Por supuesto, podría ser que no ocurriera nada en ningún caso, pero si así fuera, sería solo cuestión de buena suerte. El papel de quienes practican la política es eliminar la posibilidad de crisis, aunque la gente no siempre aprecie lo que hacen. ¿Prohibir la caza de gorriones?, replicó Hinsi. Introdúcelo demasiado repentinamente y podrías tener una rebelión en tus manos. Incluso en la capital había lugares especializados en la cocina del gorrión. Era un plato básico, se podía encontrar en cualquier sitio. Quizás si tuviéramos algo con lo que sustituirlos. Mao Mao tuvo un destello de inspiración. ¿Y si convencieras a la gente de que los platos de saltamontes están de moda en la corte? Entonces la gente pensaría que los aristócratas buscaban saltamontes para su comida y más personas los atraparían. Y si el emperador los comía, los aristócratas que seguían sus caprichos sin duda adoptarían el hábito. Solo había un problema: Hinsi estaba sentado, congelado, con su habitualmente magnífico semblante ceniciento. No puedo creer a este tipo, pensó Mao Mao, conteniendo las ganas de sacar el resto de los saltamontes cocidos a fuego lento allí mismo. Hinsi, al fin se movió, pero solo para llevarse los dedos a la frente y gemir, visiblemente conflictuado. Quizá podríamos considerar eso un último recurso. Si no son muchos, no se planteará, dijo Mao Mao, algo decepcionada. Al menos, notó que Hinsi estaba más decidido a actuar que antes, aunque al parecer odiaba tanto la idea de comer saltamontes como ella creía. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, haciendo que Hinsi se congelara de nuevo. Ejem. ¿Maestro Hinsi? Sí, ¿qué pasa? Tartamudeó ligeramente. ¿No quiere comer algo antes de volver?, preguntó Mao Mao con amabilidad, aún sonriendo. Hinsi aceptó. La botica era demasiado pequeña para un servicio de comidas adecuado, así que Mao Mao encontró una habitación sin uso para ellos. Naturalmente, sacó los saltamontes restantes. En realidad no tenía intención de hacérselos comer, era solo una broma. Planeaba retirarlos en cuanto Hinsi mostrara la más mínima incomodidad, sin olvidar que la abuela la observaba muy de cerca. Sin embargo, dijo Mao Mao, sosteniendo un saltamontes con sus palillos y fingiendo dárselo con un entusiasmo inusual. Hinsi la observó en silencio. Mao Mao estuvo a punto de detenerse, pero, de pronto, él, con solo un poco de vacilación, dio un mordisco al insecto que ella le ofrecía como broma. Ella sintió la mueca como si fuera su propia boca la que lo masticaba. Observar cómo Hinsi fruncía el ceño mientras masticaba era como presenciar algo que no debía existir. Era diferente a su manera, de aquella vez que lo había visto maquillado como una mujer, pero igual de extraño, como una imagen que no pertenecía a este mundo. Todos los presentes parecían tener la misma sensación, como si un rayo colectivo los hubiera alcanzado. A Gao Yun le temblaban las manos. La aprendiz que había traído la comida parecía a punto de llorar, como si su muñeca favorita hubiera caído al barro. Chou, que había venido por algo de comer, fruncía el ceño y negaba con la cabeza como diciendo: «Esto es una mala idea». Incluso la madame mostraba una expresión de desagrado. Hinsi los ignoró a todos mientras masticaba y tragaba. Seguía pareciendo profundamente perturbado, pero, no obstante, dirigió una mirada suplicante a Mao Mao. «Conge. Enseguida, señor». Ella le tendió el cuenco, pero Hinsi no hizo ningún movimiento para cogerlo. En su lugar, alternaba la mirada entre el conge y Mao Mao. «Uf. Se va a enfriar», pensó ella. Eligió un trozo de loto, preguntándose a qué quería llegar Hinsi. Tal vez no le gustaban los ingredientes. Fuera lo que fuera, lo único que hacía era mirar las gachas. Entonces, finalmente, prácticamente se comió el loto directamente de su mano. Mao Mao no dijo nada, pero pensó: ¿qué es? Un infante. Recogió un poco de papilla con el loto, parecía que corría el riesgo de derramarse,
así que se lo llevó a la boca y él comió con avidez. Con el ceño fruncido, Mao Mao cogió un saltamontes con los palillos. Hinsi también frunció el ceño, pero aún así dio un mordisco al insecto. Se oyó a Gao Yun inhalar bruscamente. También llegó un débil estruendo. La aprendiz acurrucada en el suelo, estaba al borde de las lágrimas. Chou le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla. Mao Mao se preguntó si la visión era realmente tan impactante. Quizá era demasiado para los ojos de los niños. Voy a sacarla de aquí, Pecas. Y señor, debería asumir alguna responsabilidad por usted mismo. Hinsi estaba demasiado ocupado masticando el saltamontes para responder. Desde luego no parecía disfrutarlo, pero cuando Mao Mao le tendió otro, comió obedientemente. Chou sacó a la niña de la habitación. A esas alturas ya le colgaban mocos de la nariz. He hecho algo malo, pensó Mao Mao. Hinsi, tan hermoso como era, intentaba no mostrar su rostro más de lo necesario incluso en la casa verdigris. La madame no quería que las cortesanas lo vieran, no si no iba a proporcionarles ningún trabajo. Por eso, era la niña muda, la menor de las dos hermanas del barrio pobre, quien traía la comida. No había sido vendida formalmente, pero si la alternativa era volver con su padre, bien podía quedarse en la casa verdigris. La madame, por supuesto, no era lo bastante altruista como para dar alojamiento y comida gratis, así que tenía a la niña trabajando como aprendiz. La niña tenía un carácter tímido, pero si la alternativa era regresar con su padre, afrontaría el trabajo. Chou, que se consideraba el rey de los mocosos, intercedía a menudo por ella. Al fin y al cabo es mi leal secuaz, decía, como si estuvieran en una pandilla. Hinsi, que por fin se había tragado el saltamontes con éxito, volvió a mirar a Mao Mao. Si está bien, pensó ella y volvió a llevarle el loto a la boca. Cuando Hinsi se marchó, apareció Chou, que ya había terminado de proteger al aprendiz. Hola, Pecas. Para sorpresa de Mao Mao, llevaba un pincel y algo de papel. ¿De dónde has sacado eso? Oh, la abuela me lo dio. ¿Esa vieja bolsa tacaña? Contaba cada moneda que caía en sus manos. Mao Mao dudaba mucho que regalara algo tan lujoso como papel. Oye, todo lo que sé es que dijo que podía tenerlo. De todos modos, siéntate allí. ¿Para qué? Mao Mao quería limpiar la tienda y volver a casa, no complacer los caprichos de un niño. Estaba a punto de espantarlo cuando oyó una voz áspera detrás de ella. Va, escucha a Chou, duerme aquí esta noche. Sería mucho problema encender otro fuego cuando llegues a casa, ¿no? Incluso tengo un pijama preparado para ti. Abuela, ¿qué está pasando aquí? Ver algo tan perturbador te ha vuelto loca. Las palabras se le escaparon frente a la madame, que se comportaba extrañamente bien. Los nudillos de la anciana golpearon su cabeza con una velocidad insospechada para alguien de su edad. A pesar de tener un pie en la tumba, seguía siendo más alta que Mao Mao y el golpe fue lo bastante fuerte para hacerla tambalear. No me preguntes. He colocado un rollo de cama en la habitación que usamos antes. Báñate antes de dormir, aún debe estar caliente. Esto huele mal, pensó Mao Mao, aunque no lo suficiente como para impedirle ir a la habitación. Mientras Chou extendía el papel, la madame preparaba solícitamente la tinta. Muy sospechoso. Las hermanas de Mao Mao, Pairin y Hoka, estaban allí mirando, aunque ella no entendía por qué. Ambas estaban tomando el té ese día, las demás cortesanas estaban ocupadas con clientes. «Abuela, ¿no tienes que ocuparte del incienso?», preguntó Mao Mao. «Oh, Upiou se encarga de ello por mí. Estará bien». Mao Mao seguía sin entender por qué todos estaban allí cuando había trabajo que hacer, cuando Chou terminó de preparar su pincel y la miró fijamente. «¿Qué?», dijo ella. «Dime qué tipo de chico te gusta, Pecas». «¿Perdón?». De todas las cosas que Mao Mao había imaginado que él podría decir, no esperaba nada tan estúpido. Sacó el pijama de la cesta y empezó a prepararse para el baño, pero la madame le dio un tirón de la manga para detenerla. «Vamos, sé seria», le dijo. «Mao Mao, querida,
no debes discutir con nuestra encantadora Madame, intervino Pairin. Incluso ella estaba participando. Hoka fumaba en pipa con expresión desafiante. Los clientes acudían al burdel a esa hora, pero aquella sala se reservaba para quienes buscaban discreción y las posibilidades de que alguien se cruzara con ellas eran mínimas. Incluso la Madame parecía dispuesta a pasar por alto la descortesía de Mao Mao. Vamos, pecas, escúpelo. ¿De qué tipo? ¿Te gustan altos? Con muchos músculos. No puedo creer que esté haciendo esto, pensó Mao Mao. Sin embargo, decidió que lo mejor era seguir el juego. Se sentó en el colchón. Prefiero que no sean demasiado altos. Tenía los pies fríos, así que los metió bajo las sábanas. De acuerdo, dijo Chou. Y que tengan un poco de carne en los huesos, no demasiado delgados. Con un hombre muy alto, la diminuta Mao Mao tendría que forzar el cuello para mirarlo. Y si era demasiado flaco, la gente podría pensar que ella no le daba de comer y no quería eso. ¿Y el vello facial? No me importa, pero que no sea demasiado abundante. Un bigote o una barba podían parecer varoniles, pero para Mao Mao era igual de probable que dieran sensación de suciedad. Siempre se molestaba cuando veía a un hombre tan descuidado que todavía tenía arroz pegado a la barba. Hablemos de caras. Suave, no afilada. No quería a alguien con la mirada astuta de un zorro, de hecho la detestaba. Ese tipo de personas, en su opinión, podían arder en un incendio. Tan suave que se le caigan las cejas. Puedes tomarte una licencia artística en eso. Más o menos así entonces. Chou levantó el papel para que todos lo vieran. Dios, un poco cohibido, no. Opinó Pairin, que prefería a los hombres corpulentos. Un poco introvertido, a juzgar por esa cara, dijo la Madame, poco impresionada. Vaya, no puede ser, fue todo lo que dijo Hoka. Aunque era una de las 3 princesas, Hoka tenía un gran defecto para una cortesana, odiaba absolutamente a los hombres y descartaba a la mayoría de plano. Finalmente Mao Mao vio bien el retrato, y se quedó callada. ¿Qué pasa?, preguntó la Madame. Nada. Solo me llamó la atención el parecido. ¿Parecido? Mao Mao, ¿le has echado el ojo a alguien especial?, se burló Pairin. La Madame, sin embargo, no parecía divertida. Es cierto que no le odiaba como se decía. ¿Quién es este hombre, exactamente?, preguntó ella. Bueno. Hombre, tal vez no sea la palabra correcta, era un eunuco después de todo. El cuadro es exactamente igual que el médico del Palacio Interior. Hubo un silencio largo y pesado. Luego, todos se levantaron y abandonaron la sala. ¡Qué decepción!, dijo Pairin, que había estado dispuesta a iniciar una charla romántica. Ahora desencantada, fue la primera en salir. Miró a Mao Mao al irse, pero ella fingió no darse cuenta. La Madame se marchó detrás, igual de poco interesada, y Chou se dirigió al baño. Por fin, solo quedaron Hoka y Mao Mao con la primera fumando su pipa. Hoka abrió una ventana, dejando entrar una bocanada de aire frío. Una media luna flotaba en el cielo oscuro como tinta derramada moteado de estrellas. Desde allí podían ver otras ventanas, algunas con siluetas de hombres y mujeres, romances que nacían esa noche en el burdel, destinados a desvanecerse con la luz del amanecer. Hoka miró a Mao Mao, el humo púrpura escapando de sus labios. No puedo decir que no simpatice contigo. Hombres. Nunca se sabe cuándo cambiarán sus sentimientos. Y si son poderosos, solo son mucho peores. Dejó la pipa con un gesto tan tímido como elegante. Era la más joven de las 3 princesas y sus clientes apreciaban la educación que había recibido como mujer de gran potencial. Se decía que si podías seguir una conversación con Hoka podrías aprobar las oposiciones imperiales, y muchos de sus clientes eran jóvenes adinerados que aspiraban a presentarse a ellas. Si fueras más como nuestra hermana mayor Pairin, no te detendría. Ella es un poco la dama del diablo. Pero tú eres diferente. Pairin se impacienta, y me gustaría que entendiera que tú no eres ella.
En todo caso, Mao Mao, te pareces más a mí. Mao Mao creyó entender a dónde quería llegar. Era casi seguro que nunca encontrarás un buen príncipe cuyo corazón no cambie. Esa es una lección inevitable aquí. ¿Qué se consigue con la confianza? Joka recogió su pipa, golpeó las cenizas en su interior, añadió más tabaco y encendió un carbón del brasero. El humo blanco la envolvió. A fin de cuentas, soy una puta y tú eres la hija de una puta. Esa era la realidad. Mao Mao miró las cenizas que caían en el brasero y frunció ligeramente el ceño. Hermana, ¿no crees que ya es suficiente fumar? Está bien de vez en cuando. Lo que pasa con estos burócratas sombríos es que odian ver a una mujer con una pipa. Cuando no estaba atendiendo a clientes al menos se permitía hacer lo que le gustaba. Como para demostrarlo, dio otra larga calada y exhaló el humo hacia el cielo.